Quédate mirando este video donde te muestro algunos materiales que podrás usar como antiderrapante para colocar en la base de tus pantuflas tejidas. Este es cuero genuino. Para estas pantuflas he usado cuero genuino y he cosido con hilo terlenca todo el borde. Esto lo hace muy resistente. Este es para mi hijo de 10 años, pero yo lo quise hacer con doble suela tejida para que esté más confortable, y por debajo le he pegado este cuero genuino. Es muy resistente y nos sirve como antiderrapante. Bien, este cuero lo pueden conseguir en esos lugares de tapicería. Lo venden por metros, incluso los pequeños retazos los llegan a vender hasta por kilos. Sinceramente, a mí me conviene más comprar este material por metro, ya que salen bastantes plantillitas de un pequeño trozo. Yo sé que ya venden las suelas perforadas, pero salen un poquito más costosas, así que quise comprar este material y probarlo, y la verdad es bastante resistente. Ya he lavado varias veces las pantuflas de mi hijo y este material sigue intacto. También quiero mostrarles este otro material. Este es una cubierta para cocina, antideslizante, acolchona y protege, es lavable. Me pareció algo práctico, ya que el material es delgado y será más fácil de coserlo en la base de la suela, y nos sirve como antiderrapante. Nunca he probado yo este material, pero podríamos calarlo a ver qué tal. Otro material que podemos usar es este fieltro. Este lo venden en una pieza grande y lo podemos adaptar, ¿sí? Lo recortan según el tamaño que vayan a necesitar, y para hacerlo antiderrapante se me ocurre la idea de colocar aquí pequeñas líneas de silicón caliente o pintura tridimensional para que este no resbale en el piso. Miren, va a ser bien fácil de colocarlo. Lo van a recortar al tamaño de la suela que vayan a necesitar y lo cosen. También he comprado estas plantillitas que van por dentro del calzado. Este es bastante cómodo, confortable. Pueden recortarlo según la medida que vayan a necesitar. Y como es suave, es mucho más fácil coserlo. Yo primero hago la suela tejida, lo pongo de esta forma y lo recorto al tamaño que necesito. Este nos puede funcionar perfecto como antiderrapante. Y miren, estaba pasando por la tienda y compré esta pequeña carpetita para gatitos. Este es suave, acolchonadito, y por debajo tiene un antiderrapante. Tan pronto lo vi en la tienda, se me ocurrió la idea de usarlo como base para la suela. Sí, yo ya recorté de otra pieza que tenía, recorté ya un pedazo y me ha quedado de esta forma. Y esto lo voy a hacer para mi hermana. No sé qué tanto le pueda durar esta suela. Sería cuestión de probar. Además, aquí como hay alfombra en el piso, no creo que se desgaste muy fácil. Y otra última opción que tengo es, por ejemplo, si conocen a alguien que esté a punto de desechar un bolso, que sea de piel, de cuero, algún material que pueda funcionar como antiderrapante, podemos conseguir, aunque sea un pedazo, en vez de cortarlo así de esta forma, así 2 pedazos pequeños, y colocar una pieza en la parte del talón de las plantillitas, así de esta forma. Esto no requiere mucho material, sería solo en estos extremos, y esto pudiera funcionar bien como antiderrapante. Por ejemplo, si es para un niño chiquito, para un bebé, vamos a ocupar bien poquito de este material. Así es que si conocen a alguien que esté a punto de tirar un bolso o una chamarra de cuero, y ahí ya tendrían suficiente material.
Y como les comentaba al principio, a mí me conviene más conseguir así el cuero en piezas grandes que comprar, suelas perforadas. Me salen bastantes suelas de este pedazo y como el material es grueso, yo he trabajado con esta herramienta para perforarlo y una vez que he perforado la suela de esta forma, lo he pegado con pegamento permanente y ya en el borde va a ser mucho más sencillo coserlo. Sí, voy a coserlo con hilo terlenca, ya que este hilo es bastante resistente. Y miren, lo voy a hacer de esta manera. Ya teniendo los orificios en la suela, es mucho más sencillo coserlo. Nos vamos guiando por los orificios que ya tenemos. La verdad que cuando a mí me pidieron unas pantuflas de Stitch, las primeras que hice sí me costó un poco porque estuve batallando para encontrar un material que me pudiera servir, que sea durable. Y miren, después de coser la primera costura, ahora me voy a pasar aquí en los orificios donde no he cosido todavía y lo voy a costurar por segunda vez. Así la suela queda bastante reforzado y listo, miren, ya tenemos una suela terminada. Aquí solo resta esconder los hilos. Y mire, ya tenemos la suela lista para comenzar a trabajar las pantuflas. Si quieres aprender a realizar las pantuflas de Stitch, te invito a visitar mi canal. Allí tengo el video tutorial donde te enseño a detalle cómo realizar estas pantuflas. La verdad que los primeros que tejí quedaron hermosos, a mi cliente le encantó y la verdad valió la pena el trabajo. Que Dios te bendiga y prospere tu emprendimiento.